Análisis del PPT de actos jurídicos elementos. Tal vez el PPT es uno de los PPT más importantes de la materia, que hay que entender bastante bien, asimilar. Este PPT debe ser asimilado con los videos de YouTube que están en el canal respectivo. Ya hemos insinuado su conocimiento, ¿no? Los elementos del acto jurídico, mapa conceptual vital, ¿no? Hay elementos de la esencia, hay elementos de la naturaleza y hay elementos accidentales. O sea, todo acto jurídico tiene estos tres elementos. Generales, perdón, esenciales de la naturaleza y accidentales. A su vez, los elementos esenciales pueden subdividirse en elementos esenciales generales y elementos esenciales especiales. En los elementos esenciales generales, es decir, que pertenecen a todo acto jurídico, podemos distinguir los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Insisto entonces, elemento del acto jurídico, la respuesta es, cuando estudiamos los elementos del acto jurídico, distinguimos los elementos esenciales, los elementos de la naturaleza y elementos accidentes. Dentro de los elementos esenciales, podemos subdistinguir elementos esenciales generales que pertenecen a todo acto jurídico independiente de cual sea, y ahí podemos distinguir requisitos de existencia y requisitos de validez, y elementos esenciales especiales, es decir, aquellos que son propios de un determinado acto jurídico. Por ejemplo, la compraventa, la donación, el pago. Cada acto jurídico tiene elementos esenciales especiales, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar. Esto lo vamos a dejar para sucesivos videos. Ahora nos vamos a adentrar a lo que es la generalidad de los elementos del acto. Mapa conceptual, aprenderse de memoria. Aquí, nuevamente, vamos ya detallando o entrando más en materia. Los elementos esenciales generales, los cuales el acto jurídico no existe o degenere en un acto jurídico diferente, ¿no? No pueden faltar en cualquier acto jurídico que se trate. Estos son los mismos, ojo con esto, porque siempre hay problemas en el examen, son los mismos independiente de cuál acto jurídico se trata, ¿ah? Son los mismos. O sea, la compraventa tiene los mismos, el pago tiene los mismos, si el acto jurídico es la emancipación, tienen los mismos elementos esenciales. Y si no, aquellos en los cuales el acto jurídico no nace, o si nace, nace diferente. ¿Mm? Y los elementos esenciales especiales que son propios de cada acto jurídico. Por ejemplo, la compraventa, el precio y la entrega de la cosa. El arrendamiento, el precio también. Fíjense que dentro de los elementos esenciales especiales, y vayan notando, elementos esenciales especiales, la compraventa y el arrendamiento tienen los mismos elementos esenciales especiales, es decir, sin los cuales el contrato no existe o generan uno distinto, que son el precio y la cosa. ¿Mm? Compraventa y arrendamiento son los mismos. El comodato tiene un elemento esencial especial. El comodato es lo mismo que el arrendamiento, pero gratuito. Ah, gratuito. Yo presto una cosa para que la usen y al término del uso me devuelvan la misma cosa, sin pagar nada. Eso es un comodato. ¿Vendría siendo arriendo? Sí, si fijáramos un precio. Profesor, ¿y por qué por qué se hace o se construye esta institución del comodato? ¿Quién presta algo gratis? Bueno, se prestan muchas cosas gratis. ¿Y por qué se celebra un contrato entonces? Porque el contrato genera derechos y obligaciones. Imagínense que yo el día de mañana presto mi casa para que hagan una fiesta y la casa me la quema. No, no cobro nada, no pago nada. ¿Cómo pago eso? Bueno, al celebrar el contrato se generan derechos y obligaciones y el comodatario me tiene que reembolsarlo. Hay un pensamiento de profesor Garrett. Así, por ejemplo, el precio, la compra, la gratuidad, la donación, la gratuidad en el comodato. El mutuo es otro tipo de préstamo en que se entrega una cosa y se devuelve otra distinta, del mismo género y calidad. Lo típico del mutuo es el famoso préstamo de dinero. Es decir, que si yo presto dinero para que me devuelvan
por ejemplo, presto 1.000 tercios para que me devuelvan eso. No me van a devolver los mismos billetes y monedas, ¿no es cierto? Me van a devolver otros billetes, pero los 1.000 tercios. O si yo presto un perrito boxer y a lo mejor me devuelven, después del uso, me devuelven un perrito, no sé, lassie. ¿Ah? Del mismo género calidad, si es del mismo género calidad, se entiende que es un mutuo porque es un préstamo de consumo. Mutuo y comodato, distintos contratos que vamos a ver en Derecho Romano 2. Pero aquí tienen que tener claro, los elementos esenciales generales le pertenecen a todos, ¿no? Elementos de la naturaleza. Fíjense, elementos de la naturaleza. Ya. Cerrado el tema de los elementos esenciales. Generales, que se subdividen en requisitos de existencia y validez, requisitos esenciales especiales, nos vamos al elemento de la naturaleza. Son aquellos que no resultan necesarios para conseguir el negocio jurídico, pero que están en la naturaleza del mismo. Por ello, aunque las partes no lo mencionen, lo mismo integran el negocio, estando implícitos en el mismo. No obstante, ojo, por no ser esenciales, es decir, que se entienden pertenecer al acto jurídico sin mención expresa, las partes sí, expresamente, pueden determinar que no sean considerados. ¿Cómo vamos a estudiar estos elementos de la naturaleza a propósito del contrato de compraventa? ¿Ah? A propósito del contrato de compraventa. En el contrato de compraventa es nítido distinguir dos claros elementos de la naturaleza del acto jurídico llamado compraventa. Son los vicios redditorios y la garantía de evicción. Estos elementos de la naturaleza, desde ya se puede señalar que pueden las partes dejarlos, no considerarlos, pero hay que señalarlos expresamente. La evicción son los vicios, o sea, cuando un tercero me discute la propiedad de un bien, por ejemplo, para que lo entendamos de forma fácil, porque esta evicción la vamos a ver a propósito del contrato de compraventa en Derecho Romano 2. Evicción. Adquiere el caballo y se la toca a nadie. Lo compra, ¿ya? Al cabo de un tiempo aparece Ticio y reclama el caballo como propio. O sea, adquiere el caballo y se la toca a nadie y aparece Ticio. Y Ticio va donde le dice, usted y ese caballo. Luego dice, es mío porque se lo compré a Nene. No, le dice Ticio. Nene se lo vendió, pero él no es el propietario soy yo, así que voy a iniciar una acción reivindicatoria para recuperarlo. Entonces, fíjese, va a iniciar Ticio una acción reivindicatoria contra A para que le devuelvan el caballo se la toga, ¿ya? Pero entonces, normalmente, como es Ticio el propietario, va a ganar la acción reivindicatoria y le van a quitar el caballo se la toga a A. Entonces, ¿qué puede hacer A? Bueno, A va donde NN y le dice, usted me vende un caballo que no es mío, o sea, que no es suyo, entonces usted me tiene que defender la defensa de la evicción. Es una obligación propia del vendedor defender de la evicción al comprador, defender de la evicción al comprador, es decir, cualquier amenaza que tenga el comprador en cuanto a su tenencia o posesión tranquila del bien, ya sea judicial o extrajudicial. Es un elemento de la naturaleza. Es decir, aunque yo no lo menciono en el contrato de compraventa, el vendedor está obligado a responderme de evicción en caso un tercero me disputa la tenencia o la propiedad que yo he adquirido a él. En cambio, los vicios redditorios son los vicios ocultos. Por ejemplo, compro cabeza de toga, pero me viene enfermo. ¿Ah? Una enfermedad que yo no detecté al momento de la compra, que estaba oculto, pero que se empieza a evidenciar en invierno. Normalmente, fíjense que compro un caballo viejo para trasladarme a Grecia y resulta que el caballo viejo en los inviernos empieza con dolores musculares y no puede moverse. Bueno, yo lo compro en el verano y no se detecta esto. Y yo lo utilizaba para ir a Grecia en invierno. Y llega invierno y el caballo no se mueve. Es un vicio reditorio, un vicio oculto al comprador, ¿ya? Entonces, esa obligación es una obligación del vendedor responderme por los vicios redditorios, es decir, los vicios ocultos de la cosa. Aquí está. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Los vicios redditorios son los vicios, la obligación de evicción y la obligación de vicios redditorios se llama
obligación de saneamiento del vendedor, ¿ya? Es un elemento de la naturaleza del acto jurídico llamado compraventa. ¿Por qué? Porque no es necesario mencionarlo en el contrato, se entiende implícitamente. Profesor, ¿pueden las partes dejar sin efecto la obligación del vendedor de evicción? Sí, pero tienen que señalarlo expresamente. Lo mismo sucede con los vicios reditorios, por eso son elementos de la naturaleza. Lo estoy señalando, por favor, simplemente a modo de ejemplo y estoy acudiendo a la compraventa para que se entienda mejor. En este nivel del curso, los elementos de la naturaleza de la... Aquí está ya un poquito más claro, ¿ah? Y tratan de entender la evicción. Si aún pese a lo que señalado por el PP, pese a lo señalado por su profesor, no se entiende la obligación de saneamiento del vendedor, que es, insisto, un elemento de la naturaleza del acto jurídico llamado compraventa, pueden encontrarlo en distintos videos YouTube por otros profesores. Es un tema que nos ofrece mayor complejidad, pero tienen que entenderlo bien para su certamen y examen final. Aquí se explica, ¿no? Concepto, elementos de la naturaleza del acto jurídico. Son aquellos que, no siendo esenciales en un acto jurídico, se entienden pertenecer sin necesidad de cláusulas expresas, pero las partes pueden, si quieren, excluirlo del acto jurídico mediante cláusulas expresas. No son indispensables para la existencia del acto, pero están en su naturaleza. Lo típico, y solamente para efectos de que entiendan, de que comprendan, de que asimilen a la institución, se ofrece como ejemplo la compraventa. No es que solo en la compraventa hay elementos de la naturaleza, no, hay un montón de elementos también, porque la edición, los vicios reeditorios, a modo de ejemplo, elementos de la naturaleza, están en otros contratos. Ahí está, por ejemplo, lo último, en virtud de la obligación de saneamiento de la edición, el vendedor se encuentra obligado a amparar al comprador e indemnizarlo si es privado de todo o parte del dominio de la cosa por sentencia judicial. Como por ejemplo, insisto, yo compro el esclavo Sócrates a lo compro. Y llega Ticio y me dice, y el esclavo es esclavo mío. No, le dije, yo se lo compré a no, pues ya nunca ha sido el propietario, era arrendatario, y el arrendatario se lo vendió. ¿Y es válida esa? No, sí es válida, porque en el derecho romano es válida la venta de cosas ajenas. Es un arrendatario que me puede vender, ahora sin perjuicio de los derechos del propietario. Entonces voy a perder el esclavo, pero el vendedor A me tiene que responder por esa venta. Y entramos después a los elementos accidentales, ¿ah? Elementos accidentales típicos de los elementos accidentales son el plazo, el modo y la condición. Profesor, ¿solamente el plazo y el modo de la condición? No, hay otros y vamos a aprovechar de estudiar como elementos accidentales la representación, elementos accidentales de la... ¿Qué son? Concepto. Los elementos accidentales son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto, pero las partes pueden introducirlas o agregarlas mediante cláusulas. Yo le rogaría, jóvenes estudiantes, que estos conceptos de los elementos esenciales, de los elementos de la naturaleza y elementos accidentales se lo aprendan tal cual aparecen aquí en los conceptos, porque después y va a pasarle a usted en la carrera, no en primer año, en cursos superiores, que les van a pedir los conceptos de diversas instituciones y es más fácil aprenderse determinados conceptos legales. Estos son conceptos legales, ¿no? Bueno, es más fácil utilizarlo y expresarlo la idea. Fíjese, al no ser de la esencia, no son indispensables o necesarios. Las partes están por regla general en libertad de introducir esta clase de elementos, sin perjuicio de que hay ciertos actos jurídicos que no admiten modalidades. La condición aquí está, el plazo y el modo. Pero existen otros. La solidaridad, lo vamos a ver, la representación. Se puede agregar también una cláusula. ¿Qué es una cláusula? ¿Ah? Es una garantía, simplemente, una garantía. Las garantías pueden establecerse como elemento de acción. Ejemplo, ejemplo. Yo presto 1000 sestercios a N.
¿ya? Y le digo, después de un mes me tienes que devolver los 1.000 pesos. Pero vamos a introducir un elemento accidental en el contrato de préstamo, o al contrato, vamos a acelerar, un contrato de mutuo, en virtud del cual tú te vas a comprometer que si no me devuelves los 1.000 sestercios a fines de mes, por cada día de atraso me vas a pagar además 10 sestercios por día de atraso o sea, me vas a tener que pagar el día uno de atraso, 1.000 sestercios más los 10 de pena o sanción por tu atraso. Es una cláusula penal, es una garantía que se establece en virtud del cual por un incumplimiento se puede establecer una sanción, una multa. Por incumplimiento total, incumplimiento parcial o por atraso. O la elección de un domicilio. Quiero que me paguen los 1.000 sestercios, un elemento accidental, en la casa de mi tía. Porque en mi casa yo no voy a estar. O yo voy a estar de viaje. Elementos accidentales. Y ahí está, hasta aquí vamos, en la estructura general de los elementos del acto jurídico. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar lo que son los elementos propiamente tal, y vamos a ver como primera unidad la condición, el plazo y el